Durante las próximas semanas tendremos una serie de programas relacionados con la Agenda 2030 para acercar a la ciudadanía de Monforte del Cid qué es esta agenda y los objetivos de desarrollo sostenible y cómo desde el municipio se están implementando acciones para alcanzar estos objetivos. La Agenda 2030 se organiza en torno a 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos proporcionan un marco común de prioridades y metas que los países y sus ciudadanos pueden adoptar y trabajar en conjunto para cumplir antes del año 2030. Cada objetivo incluye metas específicas que abordan temas como la desigualdad, el cambio climático, el acceso a la educación y la salud, la protección de la biodiversidad y la paz global. La Agenda 2030 se encuentra organizada en torno a 5 esferas que se denominan las 5 P's del desarrollo: planeta, personas, prosperidad, paz y pactos. Para garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030 es imprescindible la participación ciudadana. Y para ello contamos hoy con Raquel Díaz, directora de Innovación de la Fundación Empresa Universitat de Alicante, Fundeun; Elena Galante, que es experta en sostenibilidad y colaboradora habitual de Fundeun; Abel Seller, jefe de la planta de DAR de Monforte del Cid; y José Alfonso, más conocido como Pepe, que es gerente de Sapesa. Pues damos paso en primer lugar a Elena Galante, que nos va a introducir en lo que son estos objetivos de desarrollo sostenible, explicando a grandes rasgos lo que son las 5 P's de planeta, personas, prosperidad, pactos y paz. Muchas gracias, Encarni. Buenos días. Claro, cuando hablamos de esto puede ser muy abstracto, ¿no?, para la ciudadanía. Al final, la Agenda 2030 es una serie de principios, es una hoja de ruta común que, si la desgranamos, es difícil no estar de acuerdo, ¿no? ¿Quién no va a estar de acuerdo en la igualdad de oportunidades, en el acceso a la educación, en la salud y bienestar, tanto física como mental? ¿Quién no va a estar de acuerdo en tener paisajes más sanos y con más turistas cuidando nuestras montañas, nuestros mares? Entonces, realmente es muy interesante un proyecto como este que pueda acercar a la ciudadanía a los principios de la Agenda 2030, porque nos podemos dar cuenta que en el día a día todos estamos relacionados. Como bien mencionabas, son 17 objetivos que se pueden agrupar en 5 P's. Es una manera muy fácil de explicarlo. La primera P es la P que tiene que ver con el planeta. Son los objetivos de desarrollo sostenible vinculados con energías limpias, conservación de la biodiversidad, conservación del agua potable, conservación de los mares, y son al fin y al cabo los objetivos que nos garantizan que vivamos en ecosistemas que nos provean de servicios para seguir desarrollando nuestro día a día, ¿no?, para que se desarrolle la esfera social, la pera de las personas, donde están los objetivos que tienen que ver con igualdad de género, con educación, con fomentar las igualdades en general, ¿no? La igualdad de género es muy importante, pero realmente la Agenda 2030 quiere terminar con todas las desigualdades, la gestión de la diversidad, ¿no?, tan importante, y de oportunidades. El bienestar, como mencionaba antes, la promoción de la salud tanto física como mental. No hay que olvidar la salud mental, lo importante que es y cómo nos afecta también físicamente a todos. Y eso tiene que ver con entornos urbanos, pues con más árboles, con menos humo, ¿verdad?, con espacios donde nuestra calidad de vida se vea mejor. Entonces, eso me lleva a la tercera P, que es la de prosperidad, que tiene que ver con que todos tengamos acceso a una economía mínima, a un bienestar mínimo. Y además la palabra prosperidad me gusta mucho porque a veces la palabra riqueza tiene como connotaciones a veces un poco negativas, ¿no?, de avaricia o de, no sé, o de ambición desmedida. La palabra prosperidad es como la riqueza puesta en términos sanos, que todos estemos económicamente bien. ¿A quién no le gusta estar económicamente bien? ¿A quién no le gusta poder acceder a pagar una educación o unas vacaciones, ¿no? Entonces, esa prosperidad que tiene que ver con empleo, con un empleo digno, con un empleo de calidad, con empresas que definitivamente hagan negocio, crezcan económicamente, pero que también desarrollen un bienestar social y ambiental en su entorno. Y para eso también hace falta pues una sociedad estable y justa. Entonces nos lleva a lo de a la cuarta P, que es la P de paz, pues que lo que promueve es sociedades donde no haya corrupción, donde no haya violencia, donde haya mecanismos y políticas
estables, que no nos cambien las reglas del juego, las normativas de un día para otro, porque eso genera inestabilidad para las empresas y para los ciudadanos. Esa parte de sociedades con paz y justas. Y la última P, que es pues casi que a lo mejor mi favorita, porque es la que nos recuerda que esto no lo podemos hacer solos. Entonces es la P de pactos. En realidad son alianzas, porque es partnership en inglés, por eso es la quinta P, pero bueno, pactos, ¿no? Que nos recuerda que esto no lo podemos hacer solos. Y lo que hace es promover las alianzas público-privadas, privado-privado, público-público, ciudadanía. Qué importantes son las asociaciones, por ejemplo, las ONGs o las asociaciones de la ciudadanía para impulsar muchos procesos, y lo vemos cada vez que hay no sé, accidentes o eventos inesperados, ¿no?, en la sociedad, cómo el gobierno y las empresas necesitan juntarse y contar con esa ciudadanía activa también. Entonces, esa es un poco la explicación de la Agenda 2030 en torno a las 5 Ps para que todos nos podamos ubicar. Y Raquel nos va a bajar un poquito más a esto, cómo le puede influir a cada uno de los ciudadanos. Bueno, yo creo, Elena, que has hecho una fotografía para que se entienda bien lo que es la Agenda 2030 y cómo lo que se persigue es pues, ese bienestar social, económico y medioambiental, ¿no? Lo ha explicado muy bien, pero es verdad que la ciudadanía muchas veces, ¿no?, se encuentra con el problema de vale, sí, creemos en esto, queremos apostar pero ¿cómo podemos contribuir nosotros? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que, como hablaba Elena, esto es algo de todos para todos. De hecho, el lema es no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030. Hoy tenemos aquí ejemplos para que se vea cómo desde el Ayuntamiento se está trabajando, ¿no? Esta P que hoy tratamos, que es la P de planeta. Tenemos a empresas que nos van a contar cómo están trabajando, ¿no?, para cumplir esos ODS, ¿no?, esa acción por el clima, esa producción y consumo responsable, ¿no?, ese cuidado del agua, que haya agua para todos. Pero desde la ciudadanía también podemos contribuir, y yo creo que eso es uno de los objetivos, ¿no?, de las jornadas que estamos realizando, ¿no?, de estos eventos como el de hoy, de estar aquí en la televisión para que llegue a todos. Es un proyecto que lanza el Ayuntamiento de Monforte porque ellos ya han hecho sus planes, sus proyectos, pero quieren que la ciudadanía se involucre. De hecho, este proyecto, que está subvencionado por la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Igualdad, Vivienda, lo que quiere es crear esa generación 2030. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues informando a los ciudadanos, que seguro que muchos de ellos ya están haciendo cosas que están contribuyendo a los ODS incluso sin saberlo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en reducir el consumo de agua y energía, pues llevar cuidado en las actividades diarias, ¿no?, a la hora de ducharnos, gastar menos agua, no dejar esos grifos abiertos. Todas estas cosas que parecen cosas muy pequeñitas, todo contribuye. Yo creo que aquí todos sumamos, ¿no? Reducir el uso de energías, están ya pues electrodomésticos de un consumo inferior. Luego, consumir de forma responsable, por ejemplo, pues desde el Ayuntamiento también fomentar esos mercados locales con agricultores de la zona para que la alimentación sea más saludable. Reducir la huella del carbono, ¿no?, ese ODS 13, ¿no?, de acción por el clima, pues intentando utilizar el transporte público o utilizar, no sé, pues la bicicleta, la movilidad, se hace en muchos municipios, ¿no?, el compartir vehículos para desplazarse, pues ya estamos contribuyendo a reducir esa huella de carbono del planeta. Luego el tema del reciclaje. Luego yo creo que Pepe hemos estado hablando antes y nos aportará datos y veremos cómo realmente sí que estamos contribuyendo, y muchas veces las personas pensamos, sí, yo estoy separando y lo estoy haciendo, pero yo no sé si eso tiene efectos, si realmente... Pues yo creo que Pepe nos va a poner un poco de luz a esto e incluso nos va a dar datos para que veamos que sí, que a la hora de reciclar nosotros desde nuestras casas estamos contribuyendo. Luego, pues cuidar, ¿no?, los ecosistemas terrestres, pues ayudar a que se mantengan esas zonas verdes, esa biodiversidad. Yo creo que son pequeñas acciones que podemos hacer todos, que no son difíciles, y de verdad que es una manera de que cada uno sume su granito de arena y contribuya al cumplimiento de este ODS de cuidar el planeta, que al fin y al cabo es la casa de todos. Pues si te parece le damos paso a Abel, y que es el jefe de la planta de EDAR de Monforte del Cid, y nos va a hablar un poco pues, de la contribución de la planta para mantener el caudal ecológico del río Vinalopó y de la reciente obtención de la certificación ISO 5001 de gestión energética.
Pues sí, somos gestores de la depuradora municipal. La depuradora municipal hay que decir que es un ente público, es una obra pública subvencionada por Europa, gran parte, y la gestiona la Generalitat Valenciana en la figura de la EPSA, que es un dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. Entonces, ¿cómo funciona una depuradora? Pues recogemos toda el agua del municipio, se recoge por alcantarillas, hogares, negocios, industrias, y toda esa agua llega a la depuradora, llega sucia. Esa agua se ha servido a las casas y se ha servido limpia. Se usa, se consume muy poquito, pero se devuelve. Y ese agua llega a la depuradora y llega sucia. ¿En qué términos de suciedad llega? Pues llega con muchos sólidos, cosas que la gente tira pues sale por los inodoros, en los fregaderos, incluso en algunas zonas de alcantarilla, y eso hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque si esa depuradora, que por ejemplo hace 15 años no existía, todo eso iba al río Vinalopó, toda esa agua. Ahora hay que evitar que llegue toda esa suciedad, porque un río, cuando recibe toda esa suciedad, ya no los sólidos, sino la contaminación química, se produce eutrofización de los ríos. La eutrofización de los ríos no es otra cosa que aportas unos nutrientes, porque la suciedad que lleva el agua, yo lo explico de la siguiente forma. Yo digo siempre que el agua residual son bocadillos, porque la gente se come el bocadillo en su casa, pero no aprovecha todo lo del bocadillo. Y cuando va al inodoro, pues tira restos de bocadillo, por decirlo de alguna forma un poquito, ¿vale? Entonces, esos restos de bocadillo son hidratos de carbono, lo que comemos en la dieta, grasas, lípidos, hidratos de carbono, proteínas. Entonces, eso llega al agua residual, y si llega al río, otros seres vivos pueden aprovechar esos bocadillos. ¿Quién va a aprovechar esos bocadillos? El organismo más rápido, que son las algas. Entonces, si al río llega mucha materia orgánica, mucho nitrógeno y mucho fósforo de los detergentes, de las ureas y tal, pues son las que primero comen y son las que más se reproducen. Entonces, el río o el lago o el mar, el cauce que lo reciba, se vuelve verde y consume el oxígeno, y solo hay algas y los peces mueren, y eso es lo que pasa, ¿vale? Entonces, para evitar eso hay que sacar eso del agua. ¿Cómo? Con una depuradora municipal, una depuradora de aguas residuales. ¿Cómo se consigue? Primero, tamizando de forma física. Quitamos pues toallitas, famosísimas toallitas. Hay que evitarlas. Hay que evitar tirar toallitas al inodoro, porque no se deshacen. Podrá poner en el caterito. ¿Se deshacen en el agua? Mentira. Llegan todas y dan muchísimos problemas. Estamos hablando de ser eficientes de ser eficientes con el consumo de energía. La depuradora municipal consume muchísima energía. Entonces, si tenemos que gastar energía para quitar esas toallitas, pues vamos mal, ¿vale? Aparte de depurar el agua, hay que depurar el agua evitando consumir el máximo de energía. Entonces, una vez hemos quitado todo eso, viene la fase principal de la depuración, que es que una depuradora es una granja de bacterias. Así lo defino yo muchas veces. ¿Qué estoy haciendo? Una depuradora es como si fuese una granja de conejos, una granja de pollos, que tú das de comer a pollos y cada vez tienes más pollos. Pues yo lo que crío son bacterias. Y esas bacterias les doy de comer la suciedad química que lleva el agua. Que no deja de ser restos de los bocadillos que yo decía, bocadillos o de la paella o de lo que sea. Entonces, ¿qué hago? Crío unas bacterias concretas que son típicas del medio ambiente, de los suelos de los bosques y de los mares y de los océanos, pero las concentro en un sitio, les doy de comer esa suciedad y les doy de respirar también, porque como son seres vivos y hacen ciclo de Krebs y necesitan consumir. Y cuando ya se han comido toda la suciedad del agua, lo único que hay que hacer es separar las bacterias de ese agua, pues en nuestro caso por decantación. Y una vez decantada el agua, sale al río ya limpia y se puede ver cómo entra súper sucia y sale muy transparente, ¿vale? Y ahí hemos eliminado materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Esos son los tres elementos que nos van a producir una muerte de un río, ¿vale?
cualquier otra granja, cada vez que les doy de comer a un ser vivo, se nos reproduce, pues cada vez tengo más bacterias. Pues yo lo que hago es sacar bacterias de vez en cuando para tener siempre la misma concentración y las deshidrato y consigo un producto, un subproducto que no es un residuo, es un subproducto o un recurso porque luego va al campo. Esto es abono para el campo. En nuestro caso, hacemos compost con ese fango y ese compost pues ya se usa para abonos de muchas zonas del Valle de las Uvas. ¿Vale? Y todo esto, lo que decías, la norma ISO 50001, sí, la hemos implantado, pero no deja de ser un proceso testimonial o documental de cómo ahorramos esa energía. Porque claro, yo te he explicado cómo funciona la depuradora, pero ahora hay que hacerla eficiente. Pues nosotros, por ejemplo, tenemos 2 tipos de fuentes de energía. Nuestra depuradora tiene 2 fuentes de energía. 3, la que viene de la red eléctrica española, y 2 fuentes más, una con biogás y otra con fotovoltaica. Tenemos 100 kilovatios de placas fotovoltaicas para autoconsumo. Por lo tanto, nuestra planta, en muy alto porcentaje de consumo de energía, la producimos nosotros mismos. El biogás, esas bacterias que hemos producido gracias a la materia prima, que es el agua residual, que es una materia prima en nuestro caso, produce más bacterias y esas bacterias las metemos a un digestor y fermentan y producen biogás. Ese biogás lo meto a un motor y ese motor produce electricidad. Y todo eso dentro de nuestra propia depuradora. Más cosas. ¿Queremos ser más eficientes? Pues podemos poner más placas o producir más biogás. ¿Cómo producimos más biogás? Metiendo más bacterias, pero más bacterias no tenemos. Pues utilizamos subproductos de industrias que son muy energéticamente muy altos, como con decubos muy altas, como por ejemplo agua y azúcar, y se lo meto al digestor. Y entonces, junto con las bacterias, produzco más biogás y tengo más horas del grupo funcionando. Contactamos con empresas de producción de chucherías, helados Alacant, muchas empresas que nos traen esos subproductos de lavar sus máquinas y tal, pues ese agua azúcar también fermenta y la fermentan las bacterias. Entonces producimos más biogás y somos aún un poquito más eficientes. Y ese es un poco el trabajo que estamos haciendo allí, en la depuradora de Novelda y Monforte del Cid, porque es de los 2 municipios. Bueno, pues a continuación le damos paso a Pepe, que nos va a hablar de la adecuada gestión de los residuos sólidos del municipio. Nada, muy bien. Bueno, yo en principio, en referente a la Agenda 2030, decir en principio que nuestro grupo de empresas está priorizando continuamente en los objetivos para cumplir. Para evitar consumos excesivos, estamos comprando vehículos ya de hace tiempo, de unas características ya especiales, como son motores con catalizadores Euro 6 y motores eléctricos. Respecto también al consumo del agua, pues bueno, también estamos optimizando en el tema y ya utilizamos barredoras hidrolimpiadoras, ya no echan el chorro al agua con chorro, sino es agua pulverizada. Es un consumo, hace el mismo efecto, porque la limpieza, cuando una barredora echa agua es para evitar que levante polvo. Bueno, con la pulverización también se consigue que no levante polvo. En todo ese tipo de cosas, pues bueno, estamos priorizando. También tenemos un proyecto que pusimos en marcha hace 7 años, que es la puesta en marcha de una infraestructura muy importante en Monóvar, que es una planta de reciclaje. Tenemos una autorización ambiental integrada que nos permite gestionar 20.000 toneladas al año. Entonces, dentro de nuestra actividad, nosotros, bueno, aparte de que trabajamos para ayuntamientos, tenemos muchos clientes, empresas privadas, y el objetivo de esta planta es no recoger el contenedor e ir a vertedero. Vamos directamente a planta, separamos los productos que vamos, papel, cartón, envases, maderas, plásticos, también gestionamos aguas residuales, residuos tóxicos peligrosos, todo ese tipo de cosas allí se van tratando, se van empaquetando y se van llevando a destinos finales. Esto es uno de los objetivos que siempre nos habíamos planteado y estamos funcionando, yo creo que bastante bien.
Y ya pasamos a lo de los residuos, que creo que traigo unos datos que creo que son bastante interesantes. En el municipio de Monforte, en el municipio de Monforte se está gestionando. Yo me he traído los datos, no me ha dado tiempo a traerlos año por año, pero me he basado en el año 2018, que es cuando SAPESA empieza a gestionar el ecoparque y a hacer trabajos de reciclaje. En referencia al papel cartón, en el año 2018 se estaban gestionando 15 toneladas. Y de envases ligeros se estaban gestionando 29. Eso hace, bueno, o sea, 15 toneladas también. 15 de papel cartón y 15 de envases. Eso son unas 30 toneladas anuales que se gestionaban en Monforte en el año 2018. Nos vamos al año 24, que hemos cerrado ahora en breve, al 31 de diciembre, y pasamos a unos datos de selectiva de envases ligeros de 90 toneladas, de 15 a 90 toneladas. Y nos vamos al papel cartón y pasamos también de 15 toneladas a 80,57. Esos son 170 toneladas de 90, más o menos, no, de 30 que se generaban. También ahí tenemos que añadir a las toneladas de papel cartón 76 toneladas que se gestionan en el ecoparque. Aparte de las 170 toneladas, se gestionan también en el ecoparque 76 toneladas, lo que hace un montante de 217 toneladas. El papel cartón se deposita en la planta de reciclaje de PSG y el tema de los envases se deposita en la planta del consorcio, en Elche. Y ahí cada uno hace una gestión. Vale, con referencia a los datos del ecoparque, también me he traído datos del año 2018 y del año 2024. En el año 2018, el ecoparque se gestionaron 178 toneladas de diferentes productos, como la poda, cartuchos de tinta, envases metálicos, vacíos, contaminados, envases de plástico, vacíos de fitosanitarios, madera, papel cartón envases, residuos voluminosos y residuos voluminosos colchones. De colchones se gestionaron 4.220 kilos, que son 174 colchones. Un colchón pesa unos 23 kilos. El colchón, tengo que decir que se despelleja. Se despelleja, hay colchones de látex, que se aprovecha lo que es el látex y lo que es el envoltorio del colchón, la hilatura y eso. Y en un colchón normal de esponja que lleva muelles, normalmente los muelles que son de acero suelen pesar entre 9 y 11 kilos, unos 10 kilos que pesa la esponja y la hilatura entre 4 o 5 kilos. Total, unos 23-24 kilos. Entonces, esos son los datos del ecoparque. Y se gestionaron, ahora especifico más, 178 toneladas en el 2018. En el 2024, que se ha cerrado ahora, muy breve, al 31 de diciembre, se han gestionado de 176, 592 toneladas. Lo digo porque es que es una barbaridad. Entonces, en el tema de los colchones, por ejemplo, se han gestionado 12.800 kilos, que son unos 600 colchones, basándonos en una media de 23 kilos. Nos vamos luego al escombro seleccionado. En el año 18 se gestionaron 51 toneladas. Al 31 de diciembre del 2024, 238. De residuos voluminosos, en el año 18 se gestionaron 62 toneladas y este año pasado se han gestionado 167 toneladas. Es siempre el triple de lo que ha subido en estos últimos 7 años. Quiere decir que la gente recicla. La gente, si le pones los medios, le dices lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, va. Siempre hay alguno que no va, pero la mayoría suelen ir. En el tema de lo que son frigoríficos, aparatos fluorescentes, monitores, pantallas, se han gestionado 3.872 kilos en el año 2024 y en el año 2018 pues eran 520 kilos. O sea, que es lo que estoy diciendo, 3 veces más. Bueno, estos son los datos que me he podido traer,
que son interesantes. Y la diferencia ahora mismo de lo que se gestionaba en el año 2018 ahora son 414 toneladas de 178. ¿Vale? Hay otros residuos aquí importantes, como son el tema de las bolsas. El tema de las bolsas de uva, que los empresarios, gente particular genera, que se gestiona a través del ayuntamiento. Este año se han gestionado 240 toneladas. 240 toneladas. Es un residuo totalmente recuperable. Esto se recoge, se lleva a una planta de papel cartón que está en la Vera Baja, en la ciudad de Callosa, de Segura, Reciclajes Vera Baja, y ahí hacen tratamiento, lo ponen en su proceso, hacen pasta y luego hacen papel, cartón. Es un residuo un poco complicado porque lleva una capa de barnido, de cera y todo eso para evitar humedades, pero bueno, esta gente lo hace bien. Vale. Los contenedores que ahora mismo el ayuntamiento tiene situados en el término municipal son 52 contenedores para papel cartón y 52 para empaques. Son contenedores de 3.500 kilos, 3,5 metros cúbicos, y entre todos, entre los 108 114 contenedores, tienen una capacidad de 364 metros cúbicos. Está muy bien. Está muy bien. Luego, si nos vamos a la recogida de residuos, en todo el término municipal, incluido casco urbano, hay 210 contenedores que están repartidos en 150 puntos de recogida. Y más o menos de RSU, tal cual se está recogiendo ahora, se están generando unas 4.500 toneladas al año. Vale. En este punto, el ayuntamiento tiene un proyecto. Yo creo que va a funcionar muy bien porque los números de lo que hemos dicho es plantearlo. Está planteando un proyecto de la separación ya en origen de la orgánica. Es lo que todos los ayuntamientos ya prácticamente lo desean y quieren que funcione bien. Entonces, creo que visto cómo se está funcionando, de la manera que se está funcionando, creo que la incorporación del contenedor marrón va a ser clave. Y yo creo que en los puntos, esos 150 puntos se potenciarían, a lo mejor se van a 180 o 190 puntos. También la idea que llevan es ampliar también el parque de contenedores de papel, cartón y envases. El que amplíes el parque no significa hacer el doble de toneladas. Las toneladas que se hacen, pero bueno, es acercarles un poco más el servicio a la gente. A lo mejor hay gente que se tiene que desplazar 100 metros y a lo mejor va a 50, porque se tiene que desplazar en las urbanizaciones 300, que es donde principalmente se debe de ampliar porque las distancias son más grandes. Entonces ahí es reforzar puntos para que no tengan que desplazarse tanto. Eso también puede motivar a que la gente se plantee ir más. Pues bueno, yo creo que lo he dicho prácticamente todo. Y creo que animar a la gente que siga como está colaborando ahora, sobre todo cuando se implante el contenedor marrón, que va a suponer de estas 4.500 toneladas de residuos solamente que en un primer año entre los grandes productores que tienen que funcionar porque se les depositará su contenedor marrón. Cuando digo grandes productores me refiero a empresas, bares, restaurantes. Ahí yo creo que en principio, a bote pronto, yo apuesto porque se va a generar un 30% de separación. Y es mucho decir. Y por el tiempo, el objetivo sería llegar al 70-60%. Eso va a suponer, si se hace así, lo que comentabas tú antes, el bienestar de todo el mundo, en la economía circular, que al final puede repercutir y debe repercutir en el bolsillo del ciudadano, en el tema de los impuestos, porque una tasa de orgánica puede estar, dependiendo del plan zonal, entre 22 y 34 euros la tonelada, y una tasa de residuos tal cual se está pagando ahora está entre 94 y 120 euros. Entonces conviene separar. Conviene separar y ya está. Los contenedores marrones, tengo que decir, se me olvidaba, que van a ser electrónicos, son de última generación, funcionan con tarjeta, o sea que identifican al usuario. Quien vaya, una vez hagas así, en los programas que tenemos ahora, concejal, ayuntamiento, quien controle el tema, la empresa, ha visto quién ha depositado. No ha visto los datos de quién ha depositado.
Sí. Entonces, bueno, ya depende de las administraciones lo que quieran hacer, bajar recibos, subvencionar o colaborar con la gente que recicla más. Yo creo que... Muy bien. Bueno, les vamos a recordar que vamos a celebrar un programa semanal para contar lo que se hace en Monforte en relación a las 5 P's de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y pasamos a las preguntas, ¿no? Si empezamos con Elena, ¿cómo crees que desde las entidades locales se está contribuyendo al cumplimiento de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con las P's? Pues bueno, acabamos de ver 2 ejemplos, si bien el ejemplo que nos ha puesto Pepe no es público del ayuntamiento, pero tiene una colaboración estrechísima al final con la administración pública. El ejemplo de la EDAR va directo al objetivo 6, que es el de conservación de los recursos hídricos, y al 13, porque nos ha contado que están generando energía limpia, y el de Pepe es pura economía circular, o DS12, y luego, claro, pues todos tienen que ver con salud y bienestar, ¿no? de donde estamos. Entonces, primero, la administración pública yo siempre digo que tiene una doble responsabilidad, que es hacer su propia gestión bien, o sea, que la administración pública tenga su generación de energía limpia, sus políticas de conciliación e igualdad internamente, digamos, sus políticas de gestión, de su propia gestión de forma responsable, y luego la doble vertiente que es fomentar esto en la ciudadanía, ¿no? Entonces, desde subvenciones, como comentaba Pepe, hasta programas de educación y sensibilización como este en el que estamos hoy, pues son mecanismos para permear la Agenda 2030. Al final, en los 2 casos que hemos visto prácticos, vemos que hay entidades que están gestionando algo, pero que necesitamos a la ciudadanía para que eso sea un éxito. Si tiramos más toallitas, la depuradora va a ir mal. Si tiramos el aceite, peor o casi igual de mal. Yo no sé, quizá también nos podéis contar ahora, ¿no? Como recomendaciones para que la ciudadanía usemos bien o colaboremos, ¿no? con cada una de vuestros 2 proyectos. Pero ese tipo de información nos tiene que llegar a la ciudadanía. Luego la ciudadanía tiene que hacer su parte, claro. Pero tenemos también que recibirla. Entonces esa parte de pedagogía me parece que es fundamental. Elena, ¿qué avances más importantes hemos logrado en los últimos años en los temas ambientales a nivel global? Pues bueno, hablando de concienciación, aunque parezca mentira, a mí me parece que sí que se ha logrado mucha concienciación con el tema de energías limpias. Ya hablamos de coches eléctricos, que no digo que sea la única solución de movilidad limpia, pero bueno, de coches eléctricos de una manera muy clara, estamos familiarizados con la fotovoltaica, con los paneles solares, con los temas de cambio climático. Ya creo que hay pocas personas que piensan que el cambio climático no existe, cuando estamos viendo que las precipitaciones son muchísimo más grandes que antes, las sequías más largas que antes, o sea, lo estamos viviendo nosotros directamente, ¿no? Alicante tuvo las cifras de turismo en febrero las más altas casi de la historia. ¿Por qué? Porque hace muy buen tiempo en Alicante en febrero para la gente de Europa. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el cambio climático, con sus luces y sus sombras, que obviamente son muchas más sombras que luces, pues está ahí y ya estamos mucho más concienciados, ¿no? Entonces, yo creo que en temas ambientales, en ese sentido, yo veo a administración pública y empresas muy alineados. Temas de igualdad de género también, porque ya tenemos muchas normativas incluso que nos obligan y bueno, yo creo que son 2 líneas en las que hemos crecido más. En la Agenda 2030 en general, vamos rezagados. ¿Crees que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son suficientemente ambiciosos en materia ambiental o por el contrario, crees que les falta algo? En mi opinión personal, yo creo que sí son ambiciosos porque es que en algunos países partimos de cero. No hay que olvidar que esto es una agenda internacional. Entonces, claro, estamos intentando llegar a un mínimo de todos. Europa es un continente que se ha propuesto ser climáticamente neutro para el 2050, pero solo lo ha hecho Europa. Estados Unidos está por otro lado y ya no pensemos en un Asia o en un África o en una América Latina, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que es muy ambiciosa, tanto por las metas como por realmente la integración de todas las áreas del desarrollo. La Agenda 2030 tiene todas las áreas del desarrollo, sociales, ambientales, económicas y de gobernanza, ¿no? de estabilidad social. Entonces, yo creo que sí es una agenda ambiciosa. Raquel, ¿cómo crees que la ciudadanía puede contribuir al logro de estos objetivos? Pues sí, un poco lo que comentaba antes en la introducción. Yo creo que hoy hemos contado con 2 ejemplos buenísimos. Gracias, Abel, Pepe, por compartir vuestra experiencia. Estamos trabajando la PD Planeta, hablando de ODS 6, de agua, ODS 7, de energías, producción y consumo responsable, acción por el clima. Yo creo que con vuestros ejemplos se han visto que se trabajan todos esos ODS,
pero la ciudadanía puede contribuir y vosotros yo creo que habéis hecho hincapié, por un lado, ¿no?, el tema de lo de las toallitas, de llevar cuidado con los residuos que tiramos, ¿no?, para facilitar esa depuración de esas aguas. Comentaba también Pepe, nos ha dado unos datos que yo creo que son muy esperanzadores de cómo la ciudadanía cada vez está más involucrada, ¿no?, en el tema del reciclaje. Pues eso es una de las cosas que se puede hacer. Comentabas además que hay 210 contenedores, o sea que no tenemos excusa, ¿no?, para decir es que no puedo, es que no sé cómo hacerlo. Yo creo que desde el ayuntamiento además también se están haciendo jornadas, eventos. Estamos ayudando además desde la población infantil, yo creo ya ayudarles a cómo hacer ese reciclaje. Temas de movilidad, como comentábamos, ¿no?, pues intentar utilizar un transporte público, transporte pues que no contamine, como bicicletas. Yo creo que la ciudadanía puede hacer muchas más cosas. Incluso en carne, nos comentabas tú antes que cuando vas al mercado, ¿no?, que muchas veces te llevas los tuppers y demás, pues eso, intentar el mínimo consumo de envases, de plásticos. Son pequeñas acciones, como comentábamos, pero que yo creo que pueden sumar mucho y que debemos de trabajar todos en colaboración. Ya lo está haciendo, ¿no?, ayuntamientos, empresas públicas, privadas, y la ciudadanía es una pata muy importante y todos debemos involucrarnos si queremos conseguir esos ODS que, como comentaba Elena, la Agenda 2030 está cada vez más cerca y yo creo que debemos hacer un esfuerzo. Tú que vienes de la universidad, ¿qué rol crees que juega la innovación y la tecnología para cuidar el planeta? Bueno, pues yo creo que la innovación y la tecnología han sido clave. Decía Abel por abajo, brutal, y es verdad, porque gracias a esa innovación y a esa tecnología pues hemos conseguido desarrollar pues energías limpias, ¿no?, la energía solar, la energía eólica. Hemos mejorado esa eficiencia energética en todos los equipos. Lo comentabas también, ¿no, Pepe, como vosotros en vuestra empresa. Todo eso son avances tecnológicos que se están haciendo y desde la universidad, que es de donde yo vengo, pues lo veo a día con grupos de investigación, startups que salen día a día. Hablabais de economía circular. Yo creo que se ha dado un paso importantísimo en temas de economía circular. Hemos pasado pues de esa economía lineal, ¿no?, de usar, tirar y desechar, a utilizarlo todo. Comentaba Abel, ¿no?, el tema de las bacterias, cómo luego se utilizaban para el biogás, el tema de cuando hacéis el reciclaje del cartonaje, como eso es una materia prima para una nueva industria. Se están haciendo muchísimas cosas y yo creo que la innovación y la tecnología son claves para facilitar el cumplimiento de todos estos ODS. Bueno, Abel, el ciclo del agua es uno de los grandes retos del futuro contemplado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. El agua limpia, el saneamiento, pero también es el de la vida de los ecosistemas terrestres, como los marinos, como están en el Desarrollo Sostenible número 15 y en el número 14. ¿Cómo cumple la EDAR de Monforte los objetivos de calidad en la depuración del agua? Tenemos varios... Realmente el contrato que rige el funcionamiento de la EDAR depende de la Generalitat Valenciana y nos marca unos parámetros concretos de ciertos puntos, pues sólidos, de DQO, nitrógeno, fósforo. Y son los que tenemos que cumplir. Pero luego hay otros, porque también tenemos una autorización de vertido que viene de Confederación, que es Ministerio, y también los cumplimos. Siempre intentamos cumplir el más exigente. Si uno dice 15 de nitrógeno, pero otro dice 10, vamos al 10, aunque nuestro contrato diga 15, realmente. Así funcionamos. Y lo que os decía antes, el nitrógeno y el fósforo, que es lo más importante. Y cogiendo un poquito el hilo de la tecnología, cómo funciona y cómo aplica en una depuradora, importantísimo. Toda la depuradora está completamente automatizada, sondas en muchos puntos de los procesos biológicos. Las bacterias las estamos criando, pero las estamos cuidando, les estamos dando el oxígeno que necesitan y no más, porque aportar oxígeno es aportar aire. Aportar aire es poner una máquina de 100 kilovatios que tenemos en planta, de 150 kilovatios, en marcha. Si damos más aire de lo que esas bacterias necesitan, estamos derrochando energía. Pues gestionamos la cantidad de oxígeno concreta, el nivel de amonio que hay en cada momento en el biológico. Todo es automatizado, ordenadores, autómatas industriales, vía internet, vía móviles y siempre, si una bacteria respira, nos enteramos. Si no respira, también nos enteramos. Siempre para que el agua, lo principal es que salga dentro de esos parámetros.
¿Sería posible mantener el caudal ecológico del Vinalopó sin las aportaciones de la EDAR? Efectivamente, el Vinalopó, desde que nace en Bañeres y hasta que llega a la zona de Villena, Novelda, Monforte y Elche, pues ese caudal prácticamente es todo de depuradoras. Ya no llega el agua de manantial. El agua de la depuradora de Monforte, efectivamente, va al río, va al Vinalopó, es caudal ecológico. ¿Y por qué no se reutiliza? Se podría reutilizar porque está tan bien depurada, ¿no? Un poquito de... que sería ideal para el campo y los cultivos. Pero ¿qué pasa? Que como está en el punto más bajo del Valle de las Uvas, y todo el Valle de las Uvas está regado en presión por goteo, es inviable llevar el agua de allí a donde se almacena, que es en las faldas del Cid. Son 9 kilómetros en línea recta y 150 metros de altura, entonces es muy, muy complicado. Esa agua está, ya te digo, perfecta para el río, pues oye, caudal ecológico. Si no se aportase, pues como sigue aportando depuradoras como la de Villena o la de Elda, pues el río seguiría activo y con buen caudal, pero vamos, que en principio aporta y le viene bien siempre. Bueno, ¿qué experiencias tenéis en aprovechamientos de aguas residuales depuradas para otros usos? Es lo que te decía. Nosotros utilizamos, porque la depuradora al ser una obra pública, pues tiene jardines, es muy visitable, invito a los ciudadanos a visitarla cuando quieran. Estamos abiertos a ellos, recibimos colegios, universidades, aparte de que colaboramos muchísimo con la Universidad de Alicante, con becarios, con proyectos de investigación y tal. Esa agua la utilizamos para nuestros propios jardines, pero en este caso va al río y forma parte del caudal ecológico. Pero muchísimas depuradoras de la Comunidad Valenciana, gestionadas por la EFSAR, tienen terciarios y ese agua se utiliza para regadío. Creo que los datos se acercan al 60% del agua residual que se produce en la Comunidad Valenciana se reutiliza. En comunidades como Murcia, Cataluña, somos punterísimos a nivel mundial, vienen muchísimos países a vernos cómo funcionamos, porque gestionamos y aprovechamos el agua con todas nuestras energías. Y no sé si Murcia está en el 90 y tantos %, Cataluña también tiene un muy alto porcentaje de reutilización, y ya te digo, en la Comunidad Valenciana cerca del 60%. Bueno, uno de los desafíos de nuestro tiempo es la eficiencia energética y cubrir las necesidades con el menor uso de energía posible. En este aspecto, ya lo has comentado antes, que la EDAR se ha certificado recientemente con el arreglo a la ISO 5001, ¿no? ¿Qué significa para vosotros esto? Pues, para empezar, mucho trabajo, porque es una norma ISO muy exigente, mucha recopilación de documentación, muy preparada a los equipos, porque no es solo producir energía, como decíamos, es documentarla, certificar nuestros aparatos de medida, proponer nuevas ideas, formar al personal en temas energéticos, mucha faena en ese tema. Y no solo la ISO 50001 es la que va a ser la protagonista del ahorro energético, es el aporte de ideas. Sí, hemos implementado una planta fotovoltaica, pero ya no es eso, es muchas más inversiones en mejoras que ahorran energía. Por ejemplo, el tema de la aireación que comentaba antes. Ahí hemos invertido muchísimo tiempo en algoritmos para que cuando las bacterias han dejado de consumir oxígeno, paremos la soplante, consigamos las recirculaciones concretas, purgas de fango, bueno, unas historias matemáticas y de gestión, siempre ahorrando, con la idea de ahorrar energía, cambiando equipos, poniendo equipos más eficientes, motores antiguos de hace 15 años, los cambiamos por modelos nuevos, modelo IE3, tal, que ahorran energía, que son más eficientes, y siempre pensando. Ahora mismo salimos a concurso, entrará una empresa nueva y yo ya tengo las ideas para cambiar tales equipos porque aquí vamos a poner tal cosa y vamos a ahorrar energía con esto, con aquello otro. Y siempre energía, consumo. Energía, reactivos, predicción de riesgo, bueno, es un poco complejo, sí.
Bueno, Pepe, la gestión de residuos urbanos desempeña un papel crucial en la construcción de ciudades más sostenibles y en la protección del medio ambiente, que están contemplados en el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, en el ODS 12, Producción y Consumo Responsables, entre otros. ¿Cómo consigue Sapesa que avancen en la dirección correcta los principales indicadores en materia de residuos en Monforte del Cid? Vale. Como hemos comentado antes, nosotros estamos priorizando dentro del grupo en cumplir estos objetivos. ¿Cómo lo estamos consiguiendo? Bueno, pues teniendo consumo responsable, implantando sistemas de control de rutas, es muy importante. Ahí hemos tenido un cambio en la incorporación de los GPS en cada vehículo importantísimo. Nuestro radio de acción principalmente es el alto, el medio y el bajo Vinalopó. Entonces, todos los días tenemos entre 40, 60, 70 camiones funcionando dentro de este radio, ¿no? Hay una persona que controla las rutas, controla todo esto, y a veces cuando nos llamaban para un servicio, trabajamos a muchas empresas privadas, como he comentado antes, y a lo mejor había un camión a enviar, y se venía para acá, y entonces llevaba un señor de Bañeres. Entonces, bueno, pues al día siguiente íbamos otro viaje para arriba. Bueno, ahora con el tema de GPS y control que tenemos del nuevo sistema, pues ese mismo vehículo no sale de la zona. O no sale, va trabajando porque desde el ordenador lo estás viendo, digo, hazme esto y luego te desplazas de aquí. Y está en un radio de 3-4 kilómetros haciendo trabajos. Eso lo hemos conseguido con la tecnología. Es muy importante eso. Luego hemos incorporado vehículos y ya estamos renovando flota. Nosotros, el objetivo nuestro es que nuestra flota no supere los 7 años de antigüedad. Es muy importante, aparte de que te evitas averías, que también es un consumo, pues son vehículos de última tecnología, motores con catalizadores que evitan mucho la contaminación, y sobre todo estamos incorporando vehículos en la rama de 3.500 toneladas para abajo, todos son eléctricos. Eso ya prioriza también un montón el tema del consumo. Estamos implantando en las grandes empresas que tienen capacidad, que generan muchos residuos. Con ellos trabajamos con contenedores entre 12 hasta 40 metros cúbicos y estamos implantando autocompactadores. Autocompactadores son autocompactadores de última generación con un sistema de compactación muy elevada. ¿Y esto qué significa? Bueno, para que son eléctricos, le ahorran a la empresa viajes. Por ejemplo, en una empresa que gestione o que genere 300 toneladas al año, con un compactador de 30 metros cúbicos, estaríamos hablando de que se pueden hacer entre 150 viajes o 140 viajes. Con un autocompactador lo reduces a la mitad. Es una inversión, pero siempre está reduciendo. Con el sistema del agua, de ahorro del agua, bueno, somos muy conscientes de que hay que ahorrar agua. Ya en nuestras propuestas de servicio ponemos riego baldeo cuando el ayuntamiento lo requiera. Ya no planteamos un servicio de riego baldeo cuando lo requieras. Lo requiera, pues mira, en el caso de Monforte, pues hay que baldear en fiestas cuando se hace el tema de la pólvora. Pues bueno, son 3 baldeos al año, no son 24. Y en esas cosas estamos. La economía circular es un concepto clave en la gestión de residuos sostenibles. ¿Qué iniciativas implementa Sapesa para promover la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos? ¿Y cómo miden el impacto de estas iniciativas? Bueno, como he comentado antes, nuestra mayor apuesta que hicimos en su momento, hace 7 años creo que fue abrir la planta de reciclaje. Tenemos una planta de reciclaje con una autorización ambiental integrada que nos permite gestionar, como he dicho, 20.000 toneladas al año de todo tipo de residuos. Eso nos da mucho juego. Hay economía circular desde que la abres hasta que la cierras. En mi casa ahora se habla mucho de economía circular, pero mi familia trabaja en este tema desde el año 1946. Mi hermano y yo siempre hemos dicho economía circular. Si queríamos comprarnos una moto, teníamos que recoger papel cartón, envases, esto, y cuando lo vendíamos, una moto para los dos, porque somos mellizos. Y lo mismo del coche y todo eso. O sea, que en mi casa la economía circular siempre ha existido.
Como decía antes, lo de la planta de reciclaje ha sido uno de los aciertos más importantes, es la única que hay en la zona de la comarca del Medio Vinalopó, y creo que, del Medio Vinalopó, y eso nos permite separar. Hay 9 personas trabajando allí, separamos, compactamos y de ahí distribuimos. También gestionamos aguas peligrosas, no peligrosas, depuradoras, y residuos peligrosos que se generan en los ecoparques. Lo que potenciamos y siempre priorizamos con nuestros clientes es que separen en el mismo. La separación buena es la que se hace en origen. Si tienes capacidad, nosotros, si hablamos de un ecoparque, tema municipal, oye, pues la gente lleva la poda con una caja de cartón, con un big bag, con una saca de rafia, con esto. Manera de hacerlo bien, oye, vacía la poda y la saca de rafia, la tiras a la rafia, el plástico a plástico y el cartón al cartón. Entonces estamos consiguiendo productos limpios. Entonces eso también economiza mucho a la hora de cuando va a planta, pues ya viene separado. Actúas directamente a lo que necesita ese producto. El tema de la madera, más madera contaminada, madera no contaminada. ¿Qué es la madera contaminada? Pues mira, es una madera, un sillón, como los que hay aquí, que llevan esponja, alguna tela o algún hilo. Eso es madera contaminada. Eso la separamos, eso tiene un coste, y la madera limpia pues nos la pagan. Eso nos permite también, esa economía circular, mantener precios a nuestros clientes y ser más competitivos. Ahí estamos. Nos has hablado antes de los contenedores marrones. ¿Cómo está la gestión con el municipio de Monforte con esos contenedores? Sí, bueno, somos conocedores que el ayuntamiento está preparando un nuevo pliego. Se nos pide colaboración, nosotros colaboramos en nuestra experiencia que hacemos en otros municipios. Y creo que está bastante avanzado, y creo que la idea es a los servicios que se están prestando ahora, que el que presta el servicio aquí es el ayuntamiento, con vehículos alquilados, y bueno, los datos que yo he traído son los que yo conozco porque gestionamos el ecoparque y hacemos algún trabajo más, y la recogida selectiva también la hacemos nosotros a través de Ecoembes, porque el ayuntamiento nos ha hecho una cesión de servicio. En el tema de los contenedores marrones, yo lo he comentado y lo he comentado antes, va a ser una cosa buena, en el sentido de que, oye, ahí se están generando unas 5.000 toneladas que se pueden reducir en un 30% en residuo orgánico. Va a tener un coste mucho menor en planta. Y como he comentado también, el contenedor marrón lleva un sistema electrónico, son automáticos, y funcionarán con tarjeta o con un código, dependiendo de lo que quiera hacer el ayuntamiento, y se va a identificar realmente quién está reciclando, y el ciudadano que va más, que recicla más, y bueno, y como he comentado, ya es la administración la que tiene que decidir qué hace con eso, si compensa o invierte más en el tema de la recogida. Pero bueno, yo creo que va a funcionar porque en Monforte la experiencia que tenemos, como he dicho antes, ahí están los datos. Pues nada, ya hemos llegado al final del segundo programa de la TV Planeta y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias.